Las sentencias de selección permiten que una sentencia o bloque de sentencias se ejecuten o no en función del valor de una condición. Un 0 representa un valor falso y un valor diferente de 0 representa verdadero. Las sentencias de selección soportadas por el lenguaje C son if, que representa al sí, if-else, que representa al si no, y switch, que representa al según. El diagrama flujo que describe a la sentencia de selección sí se muestra en el slide. Primero se evalúa una condición. Si su valor es verdadero, se ejecuta una acción. En caso contrario, se concluye con la ejecución de la sentencia. En pseudocódigo, la sentencia inicia con la palabra sí, entre paréntesis la condición evaluar, seguida de la palabra entonces. Posteriormente se indica la acción ejecutar en el caso de cumplirse la condición. Y por último, se indica el término de la sentencia con la frase fin sí. Una vez definido el pseudocódigo, la traducción al lenguaje C es sumamente sencilla. Se utiliza la palabra if y entre paréntesis la condición evaluar, seguida por la sentencia que se ejecutará en el caso de que la condición regrese como resultado un valor verdadero. Analizaremos la sintaxis de la sentencia if. La condición debe dar como resultado un valor falso o verdadero. Las sentencias pueden ser 0, representada por un punto y coma, una sentencia o un conjunto de ellas delimitadas por llaves. En el slide se muestra el caso de una sentencia sí que utiliza un punto y coma al final de la palabra entonces, lo cual indica que si la condición da como resultado un valor verdadero, no se ejecutará nada, es decir, se ejecutará la sentencia nula y después terminará la sentencia sí. Es lo mismo tener la presencia del carácter punto y coma en el renglón donde se definió la sentencia sí, como en un renglón diferente. Tendrán siempre el mismo efecto. El diagrama de flujo y el pseudocódigo se muestra en el slide. En el lenguaje C, esto se representa con la palabra if, entre paréntesis la condición que será evaluada, seguida por un punto y coma, ya sea en la misma línea o en una línea separada. Esto nunca se utiliza, pero se da énfasis en ello porque siempre representa uno de los errores más comunes en programadores principiantes. En el slide se muestra el caso de una sentencia sí que define una acción que será ejecutada cuando la condición dé como resultado un verdadero y después terminará la sentencia. El diagrama de flujo y el pseudocódigo se muestran en el slide. En lenguaje C, esto se representa con la palabra if, entre paréntesis la condición que será evaluada, seguida por la sentencia que será ejecutada en el caso de que la condición devuelva un valor verdadero. En el slide se muestra el caso de una sentencia sí que define un conjunto de acciones que serán ejecutadas cuando la condición dé como resultado un valor verdadero y después terminará la sentencia. El diagrama de flujo y el pseudocódigo se muestran en el slide. En el lenguaje C, esto se representa con la palabra if, entre paréntesis la condición que será evaluada, seguida por las acciones que serán ejecutadas, las cuales están delimitadas por llaves, en el caso de que la condición devuelva un valor verdadero. Es muy importante que todas las sentencias se delimiten por llaves. De lo contrario, solo la primera sentencia formará parte de la sentencia de selección if. Como se muestra en el slide, el no utilizar llaves en la sentencia if tendrá el mismo efecto que delimitar entre llaves tan solo la primera sentencia del conjunto a ejecutar. En el slide se muestra el caso de una sentencia sí que define una acción que será ejecutada cuando la condición dé como resultado un valor verdadero y utiliza la etiqueta si no para indicar la sentencia que será ejecutada en el caso de que la condición dé como resultado un valor falso y después terminará la sentencia. El diagrama de flujo y el pseudocódigo se muestran en el slide. En el lenguaje C,
Esto se representa con la palabra if, entre paréntesis la condición que será evaluada, seguida por la acción ejecutar, en el caso de que la condición devuelva un verdadero. Posteriormente, se indica la palabra else, seguida de la acción que será ejecutada, en el caso de que la condición devuelva un valor de falso. En el siguiente caso, la sentencia sí define un conjunto de acciones que serán ejecutadas cuando la condición dé como resultado un valor verdadero, y utiliza la etiqueta si no para indicar un conjunto de acciones que serán ejecutadas en el caso de que la condición dé como resultado un valor falso, y después terminará la sentencia. El diagrama de flujo y el pseudocódigo se muestran en el slide. En lenguaje C, esto se representa con la palabra if, entre paréntesis la condición que será evaluada, seguida por las acciones ejecutar delimitadas por llaves, en el caso de que la condición devuelva un valor verdadero. Posteriormente, se indica la palabra else, seguida del conjunto de acciones que serán ejecutadas en el caso de que la condición devuelva un valor de falso. Es posible reducir las líneas de código cuando se emplea if anidados. Tradicionalmente se separan por un salto de línea la palabra else de la palabra if, pero también es permitido colocarlas en el mismo renglón, tal y como se muestra en el slide. Ambos casos tendrán el mismo resultado. Otro operador soportado por el lenguaje C para crear sentencias de selección es el operador ternario. Funciona de la misma manera que la sentencia de selección sí, si no. Como se muestra en el slide, se inicia evaluando una condición. Si su resultado es verdadero, se ejecuta la sentencia 1. En caso contrario, se ejecuta la sentencia 2. La sintaxis del comando se muestra en la lámina. Primero se especifica la condición evaluar, seguida del operador y posteriormente las acciones separadas por el carácter 2 puntos. La primera sentencia se ejecuta si la condición es verdadera y la segunda se ejecuta en el caso de que sea falsa.